Entonces, puede que esos sectores entiendan que después de 26 años, las salidas de fuerza, las conspiraciones, las intrigas, siendo nosotros civiles, que eso no tiene sentido. Que hay que buscar una manera de cometer nuevos errores, pero no lo mismo de siempre, que repetir el esquema del 11 de abril. Entonces, hay que tratar de producir una nueva relación política, dada la amenaza, para quitarnos encima lo que supone vivir bajo un clima de agresión permanente de los Estados Unidos dirigido hasta nuestra economía, que es donde se afincan, porque los barcos son importantes, pero tienen que combinarlo con todo lo que le pasa a la economía venezolana. Pero eso es que iba, te dije en Entre el Negro que no estaba de acuerdo contigo. Pudiera haberte dicho más bien que no estaba completamente de acuerdo contigo, porque el problema es que muchos siguen viendo, y no me incluyo, todo lo que tenía que hacerse desde el punto de vista solo del quehacer político, incluso del quehacer político partidista. En palabras de Gaitán, no se trata del país político, se trata del país nacional. Aquí sí es importante desescalar el conflicto, es importante entendernos, pero ¿entendernos para qué? Aquí hay una situación económica social particularmente complicada que nadie niega. A mí algunos me dicen, ay, que estás preocupado por el Gerald Ford, y dije, bueno, depende, tú vas al mercado y la gente no está preocupada del Gerald Ford, la gente lo que está preocupada es del misil que todas las noches constituye el incremento del dólar. La gente lo que está preocupada es que no le alcanzan los aguinaldos, que le están calculando, en lugar de hacerlo con los bonos incluidos, solamente con el salario, lo que es el bono sustitutivo de las utilidades. Entonces, aquí sí hay que hacer un gran acuerdo, un gran entendimiento nacional, hay que consensuar una serie de decisiones, pero que no son solamente políticas. Es importantísimo abordar lo económico y lo social. Y para eso no es solamente un asunto de los políticos. Si hay algo que yo debo reconocer del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su carácter de presidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación y del Consejo de Soberanía y Paz, del cual yo, por cierto, ambas instancias soy vicepresidente, es su empeño en incluir todos los sectores de la vida nacional en estos procesos. Se requieren a los empresarios, se requieren a los trabajadores, se requieren a los jóvenes, se requieren a los universitarios, se requieren a los profesores, se requieren a los políticos, pero también se requieren a los que no hacen política activa, se requieren a las iglesias. Entonces, cualquier proceso que tengamos por delante, y que lo vamos a tener, esta pesadilla pasará aquí, que no tengas ninguna duda, pero el año que viene tenemos que concentrarnos juntos, pero cuando digo juntos, no digo solamente juntos, los dirigentes políticos, partidistas, tanto del oficialismo como de las oposiciones. Y ahí tengo que hacer una precisión obligante. Hoy, ayer, no sé si mañana, no hay una oposición en Venezuela. Hay varias oposiciones con visiones distintas y en algunos casos con dificultades de comunicación superior a las que hay entre algunas de esas oposiciones y el oficialismo. Entonces aquí tenemos que entendernos, pero ir más allá del país político. Reitero la frase que en su momento utilizó Gaitán, colombiano, asesinado. Lo más importante para garantizar el mejor mañana, en este caso de Venezuela, es entender que es el país nacional el que tiene que estar en estrecha unidad, adelantando todo lo que se requiere para que Venezuela sea, que puede serlo, de los mejores países del mundo. El gobierno de Petro declara hoy que dadas las declaraciones ayer de Trump, donde iban por tierra y no especificó que Colombia... Sí especificó. Bueno, ¿dónde están los narcos? Incluyó incluso a Colombia. A Colombia. Claro, a eso iba. Entonces el gobierno colombiano pone en alerta a la comunidad latinoamericana a defender la soberanía y la identidad de nuestros pueblos. Fíjate, en Colombia el proceso de paz que logró Santos se logró primero porque la sociedad completa, el país nacional, ya que nombras a Gaitán, es decir, la guerrilla, los empresarios, los cantantes, todos entendieron que había que sacar a Colombia del conflicto, porque donde quiera que llegaban, los colombianos eran vistos como si fueran hijos de Pablo Escobar o de la guerrilla o del conflicto o de la violencia. Y entonces se lograron los acuerdos porque se metió Holanda, se metió Cuba, se metió todo el mundo, y empresarios, todo, y se logran los acuerdos. Pero la sociedad civil organizada se convirtió en los garantes de que se cumplieran los acuerdos. Le hizo seguimiento, había una comisión que estaba, mire, aquí no se está cumpliendo, vamos a cumplirlo, y por esa vía
Ya llevan 9 años esos acuerdos rigiendo la actividad política en Colombia. Yo creo que es un buen ejemplo. Aquí, si tú pones a los mismos de siempre a negociar, el resultado va a ser igualito. Eso va a fracasar. Unas veces el gobierno, la mayoría de las veces la oposición que ha estado ahí, porque ha sido la oposición radicalizada, eso fracasa. Entonces tienes que ir a unos acuerdos locales en los cuales hay unos garantes, y ese garante tiene que ser la sociedad organizada, me refiero a las universidades, me refiero a los gremios, etcétera, para que eso pueda tener funcionabilidad, porque si no se cae otra vez. Insisto, es lo que acabo de señalar, y hay instancias que afortunadamente se han constituido en los últimos años, y particularmente en los últimos meses, que están funcionando. Yo doy fe, soy testigo, porque yo he estado en la instalación de los consejos de soberanía y paz en casi todos los estados del país, en los consejos regionales, pero también en los sectoriales donde han participado desde los empresarios hasta los universitarios, pasando por los deportistas, los representantes del sector cultural, de que hay la convicción en todos esos sectores de la vida nacional que tienen que participar activamente en un gran proceso de entendimiento para poder sacar al país adelante. Sí, porque es cierto, los políticos están en disputa por el poder, pero los emprendedores están en disputa porque su emprendimiento sea exitoso. Claro. Igual los empresarios, los comerciantes, los trabajadores quieren, demandan, necesitan incrementar su salario para tener una vida digna. Los universitarios requieren presupuesto suficiente para las universidades, los estudiantes necesitan que la educación sea de la mayor calidad, pero todo eso pasa por estabilidad, por gobernabilidad y por quitarnos de encima estas presiones que tenemos ahora convertidas en un asedio naval y aéreo que no tiene ningún tipo de precedente en la historia reciente de América Latina. Entonces, todos debemos ser parte, nadie debe estar excluido. Bueno, habrá quienes decidan permanecer al margen, pero serán muy pocos. En el caso de lo que señalaste de la declaración de Petro, bueno, es algo que hemos venido advirtiendo. Hace aproximadamente unas 3 semanas se realizó un encuentro con congresistas del Gran Caribe y cuando intervine le dije, hoy es Venezuela, mañana puede ser Nicaragua, Cuba, México, Colombia, Brasil, los que resultan agredidos. Vamos al corte y regresamos.